¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora comienza Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana les ofrecemos los aspectos más destacados de la política del archipiélago, con especial atención, eso sí, al trabajo de la Cámara Autonómica. 30 minutos, como decimos, de información en los que vamos a analizar esa actualidad, además con un diputado, en este caso una diputada. Enseguida se las presento. Este es nuestro sumario. El consejero de Educación ha manifestado en comisión parlamentaria que la lucha contra el abandono escolar va por buen camino. José Miguel Pérez ha dicho que el descenso en las cifras demuestra que se está trabajando en la dirección adecuada. La tasa de los chicos que dejan los colegios en edad temprana ha bajado un 5%. En 2012 fue del 28% frente al 33% registrado en los últimos 12 años. El consejero de Economía y Hacienda calcula que si se relaja el déficit para Canarias, el archipiélago tendría 160 millones de euros más en este ejercicio que se destinarían a la creación de empleo. Javier González Ortiz espera que la Comisión Europea amplíe el objetivo para España y que se traslade a las comunidades autónomas. Y hoy conoceremos los ganadores del segundo premio de comunicación Parlamento de Canarias en las modalidades de fotografía y prensa de este año. En esta edición han recaído en dos profesionales de la comunicación del periódico El Día, María Pisaca y Orlando González. Luego lo vemos. El diputado del Común es la institución destinada a defender los derechos de los ciudadanos ante las administraciones públicas en el ámbito de la comunidad autónoma. Se trata de un órgano dependiente del Parlamento y su titular, Jerónimo Saavedra, ha acudido a la Cámara para presentar el informe anual del año 2012 ante la Comisión de Justicia. El diputado del Común recibió 1.586 quejas durante 2012, un 30% más que el año anterior. El mayor número de quejas está relacionado con la Administración de Justicia, seguidas por las relativas a vivienda, economía y hacienda y discapacidad. Tanto el grupo mixto como el socialista señalaron la necesidad de dar a conocer a los ciudadanos las posibilidades que ofrece la labor del diputado del Común. Creo que sería importante poner en marcha un plan de comunicación con sectores ciudadanos concretos, si bien no puede ser un plan de comunicación masivo por cuestiones económicas, sí con sectores de la ciudadanía organizados, sindicatos, sectores empresariales, centros educativos. El diputado del Común es el último resorte que tiene el ciudadano de Canarias. Cuando falla la administración, es el último reducto que le queda a la hora de reclamar lo que entiende que en justicia le corresponde. El Grupo Nacionalista destacó la división por géneros de los datos contenidos en el informe de 2012. En este sentido, reclamó una atención específica para los casos relacionados con violencia de género. Nos parece a nosotros importantísimo la adjuntía de igualdad y violencia de género y sabe que no tiene coste económico. Simplemente es una... nosotros nos parece interesante. Ya se están viendo las primeras quejas, son pocas, son 5, por igualdad y violencia de género. El Grupo Popular propuso que la función que desempeña el diputado del Común sea asumida por los 60 diputados de la Cámara Regional. En la época de crisis en la que estamos, resulta auténticamente increíble que estemos sosteniendo una institución que cueste ni más ni menos que casi 3 millones de euros al erario público canario. Las instituciones como el diputado común son formas de participación, de aproximación, de perfeccionamiento de esa democracia representativa a través de un instrumento que el ciudadano no tiene que esperar a votar cada X años, sino que va a una oficina y expone: esta administración no me funciona. Saavedra recordó que el presupuesto del diputado del Común para 2013 se redujo en un 12%. Precisamente esta semana ha comparecido en la Cámara también el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola. Espínola ha informado en la comisión parlamentaria que en los juzgados canarios se realizan al día 6.000 notificaciones por vía telemática. El consejero ha afirmado que el despliegue del sistema de telecomunicaciones LECNET en la Administración de Justicia es ya casi íntegro y que solo quedan pendientes las salas de lo social, los juzgados de lo mercantil y los de menores. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2012 se han realizado un total de 307.480 notificaciones por vía telemática. Esta herramienta bien aprovechada supone sin ninguna duda un salto cualitativo en la calidad de la prestación de los servicios públicos y en concreto del servicio público de la justicia.
Esta semana también se ha prestado una especial atención al ámbito educativo. El máximo responsable del área, vicepresidente también del gobierno, asegura que las cifras de abandono escolar en este archipiélago se han reducido en un 5%. Ahora mismo estaría situada en el entorno del 28% frente al 33% de los últimos 10 años. Estos datos son la mejor prueba, según José Miguel Pérez, de que se está trabajando en la dirección adecuada. En parte por la crisis y en parte por las medidas tomadas por el gobierno, pero la realidad dice que en 2012 un 4,8% menos de jóvenes abandonaron las aulas. Desde el Grupo Mixto apoya las acciones del Ejecutivo e inciden en la importancia de actuar lo más pronto posible. Cuanto antes empecemos a trabajar con los alumnos que se nos quedan descolgados del sistema, cuanto antes empecemos a abordar los problemas de aprendizaje desde la etapa de infantil, menos riesgos tendremos de que abandonen e incluso podremos ahorrar en medidas que ponemos en marcha en secundaria. Preocupados se han mostrado también socialistas y nacionalistas, que sin embargo destacan la importancia de la reducción de casi 5 puntos en la tasa de abandono. Las cifras de abandono escolar en España y en Canarias son horrorosas, por decirlo de alguna manera, y son preocupantes. Ello no quiere decir que no podamos poner en positivo y poner de manifiesto que si hay una reducción, por mínima que sea, es una reducción importante. ¿Qué más será de estos chicos que no tienen ningún tipo de cualificación, no tienen ningún tipo de formación? Cuando se encuentran ya a una edad de 24 años, ya no estamos en la época en que en el sector turístico, en el sector servicio encontraban trabajo, sino que ahora tienen grandes dificultades para tener una vida en el futuro con una familia y un hogar. Los populares han pedido al Gobierno más planificación en este asunto y menos improvisación. Pido más planificación, menos improvisación, no venir con unos presupuestos cuando se sabe que se van a recibir otro ingreso para uno autojustificarse y desde luego que estas cosas lo miramos cuando termina el curso, que es cuando se tiene que terminar. El titular de Educación considera que un 28% de abandono no es una cifra para estar orgullosos, pero sí destaca las acciones que han contribuido a ese descenso. Tratando de favorecer la permanencia en las aulas, en las distintas aulas de los estudiantes de estos niveles, asegurando, en segundo lugar, mejorando los controles y mejorando las coordinaciones con otras administraciones a las que las leyes otorgan competencia. La formación profesional es otra apuesta del Ejecutivo para mejorar la preparación de quienes busquen empleo. El próximo curso empezarán a funcionar 5 centros integrados de FP para estudiantes y trabajadores que quieran mejorar su formación. Y sobre las cuentas de la comunidad autónoma ha hablado esta semana el titular de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. Confía en que Bruselas rebaje las exigencias de déficit para España y que eso tenga a su vez reflejo en Canarias. Esas son sus previsiones y así se lo ha contado al resto de señorías. De cumplirse las expectativas del consejero, Canarias podría contar con 160 millones de euros no presupuestados para luchar contra el desempleo. Canarias no debe superar un déficit del 1,5%. Es el límite marcado por el gobierno estatal y esta comunidad autónoma dice que va a cumplir. La estimación del Ejecutivo canario habla de una deuda del 1,42%. Desde el Grupo Parlamentario Mixto consideran un error que se cumpla con ese objetivo de estabilidad presupuestaria. No es verdad que sea bueno para la economía canaria tener menos deuda y menos déficit. Pues depende. Si la economía está en recesión y la única manera de reactivar y de mejorar la demanda es endeudándose, que es lo que ha hecho históricamente el capitalismo moderno frente a la crisis, habrá que hacerlo. Para los socialistas es injusto que el gobierno central pida ese esfuerzo a las comunidades autónomas, ya que repercute en una peor prestación de servicios. Se está haciendo un esfuerzo importante por no cerrar hospitales, por no cerrar urgencias, por mantener la educación, porque incluso se aumenten en prestaciones educativas en esta comunidad autónoma, como en formación profesional, por poner un ejemplo. Es evidente que el Gobierno de España está en todo lo contrario, en perjudicar a esta comunidad autónoma que ha cumplido. Para los nacionalistas, la actuación del gobierno canario ha sido la correcta, pues a mayor endeudamiento, más intereses. Y que tuviéramos más capacidad de endeudarnos, usted lo ha explicado hoy. Ojo, que cuando se nos está dando más capacidad de cumplimiento del déficit, en realidad lo que se nos está diciendo es que podemos endeudarnos más y por lo tanto pagar más intereses por esa deuda, no es gratis. El portavoz del Grupo Popular defendió la política de ajustes de Mariano Rajoy. Y nosotros lo que queremos es llevar
unas cuentas públicas saneadas y no pagar más de lo necesario, señor consejero, simplemente para tener recursos para hacer lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, que es prestar servicios públicos, prestarlos además por servicios públicos de calidad y reactivar la economía. Javier González Ortiz ha mostrado su desacuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero ha dicho que su obligación es cumplirla. Confía en que Bruselas relaje las exigencias para España y que el Estado tenga en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma. Que nos permitan aproximadamente aquello que ya habíamos fijado. Ya se fijó en su momento el Consejo de Política Fiscal y Financiera que en el año 2013 el objetivo de estabilidad estaba en el 1,1. Posteriormente el Estado español lo rebajó al 0,7, pero estaba fijado en el 1,1. Y por lo tanto, como mínimo que nos deje llegar a esa cifra. ¿Eso qué supone? 160 millones de euros más de endeudamiento. 160 millones de euros más de endeudamiento. ¿Para destinarlo a qué? Preferentemente a políticas que nos ayuden en el crecimiento. ¿Con qué objetivo? Con el de resolver el principal problema que tiene en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, a nuestro juicio, que es hoy en día la lucha contra el desempleo. Ortiz también anunció la intención del Gobierno de ahorrar un 60% en alquileres de aquí a final de año y explicó a los diputados las medidas puestas en marcha para luchar contra el fraude fiscal. Y como cada año, la Cámara Autonómica ha entregado sus premios, el segundo premio de Comunicación Parlamento de Canarias en las modalidades de fotografía y prensa. Esta vez han recaído en los profesionales del periódico El Día, María Pisaca y Orlando González. La fotógrafa María Pisaca ha resultado premiada por el trabajo Pidiendo Calma, publicado en el periódico El Día. En el mismo diario salió a la luz el trabajo titulado La Gomera incendia otra vez el Parlamento, del periodista Orlando González, también premiado. González recordó en su intervención a los compañeros que han perdido su empleo en los últimos años. 2012 fue un año duro y 2013 parece envidiarlo. En el camino quedaron casi un centenar de profesionales arrastrados por las crisis de sus empresas en ocasiones y por la mala gestión de estas en otros casos. Algunos de ellos desempeñaron su labor en esta casa, tratando de hacer llegar a la calle una información árida, en ocasiones espesa, en la mayoría poco agradecida. El presidente de la Cámara, Antonio Castro, mostró su reconocimiento a la labor de los periodistas parlamentarios. Castro reclamó atención para la información que genera la actividad legislativa del Parlamento. Seamos conscientes no solo de lo que hace el Parlamento, sino de lo que quieren los ciudadanos. Y que procuremos entre todos extraer del Parlamento la información que de verdad interesa a los ciudadanos. El Premio de Comunicación del Parlamento de Canarias se convoca con el objetivo de dar a conocer los aspectos más destacados de la labor que desarrolla la institución. Precisamente Orlando González es nuestro invitado en la sección semanal El Rincón. Nos cuenta cuál es su lugar preferido del Parlamento y nos confiesa por qué. Ahora que estamos en los pasillos del Parlamento, para mí es uno de los lugares preferidos, porque si bien es verdad que en el salón de plenos es donde se votan las normas de las que luego nos dotamos, en estos pasillos normalmente se cierran los grandes asuntos. Es verdad que con la disciplina de partido los diputados han perdido cierta frescura a la hora de trabajar con los informadores, pero bueno, aún así, si se sabe exprimir, sigue siendo un lugar bastante bueno para los periodistas. En el caso de la información parlamentaria, que es lo que siempre nos quejamos, lo que trabajamos aquí, hablamos siempre que es una información muy árida, espesa y que a veces cuesta transmitir, pero es la que hay. A veces por esas dificultades o por esa oscuridad de esa información, esa densidad, terminamos quedándonos con anécdotas en los plenos y un ejemplo creo que es el más claro de las últimas semanas del debate de la nacionalidad. El día que se aprobaron las propuestas de resolución, casi que se le dio más importancia a que un determinado diputado se le descubrió viendo un documental en horas parlamentarias que a las propias propuestas de resolución, que es verdad que todo tiene que salir y todo se tiene que contar, pero hay que poner en la balanza qué es lo importante y qué no lo es. Ahí evidentemente los profesionales de la comunicación tienen un trabajo arduo en este caso. No es lo mismo, respetando todo tipo de informaciones, pero no es lo mismo hacer una información después de 5 horas de pleno en el Parlamento, con 4 comparecencias, 5 intervenciones del presidente, del consejero de turno, a un pleno municipal o a una información municipal. Al final la que le llega al ciudadano es la información municipal porque es la que tiene más cerca y es la que posiblemente le solucione el problema. Pero al final la que haces en el Parlamento afecta a la mayoría, nos afecta a todos. El problema municipal afecta a un determinado grupo de personas
reducido a veces. Este no, este es para todos. Repasamos ya de manera más breve otros asuntos de la actualidad parlamentaria. En colaboración con los diferentes cuerpos de policía, el Ejecutivo lleva a cabo diversos tipos de inspección para detectar el fraude fiscal relacionado con el sector turístico. Entre las acciones realizadas está el rastreo de páginas web para detectar la oferta de servicios no declarados que suponen una competencia desleal para los establecimientos legales. La viceconsejera de Medio Ambiente, Guasimara Medina, ha informado esta semana en comisión parlamentaria sobre el estado de tramitación del borrador de anteproyecto de ley de caza de Canarias. El objetivo es sentar las bases de una práctica sostenible de la caza y acorde a la normativa europea en vigor. La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas ha organizado una mesa redonda en la que han participado representantes de los grupos parlamentarios. El debate ha contado con la colaboración de la Fundación Derecho, Sociedad y Cultura del Colegio Notarial de Canarias. El orden del día del Pleno que celebrará el Parlamento la próxima semana incluye cuestiones de gran importancia para el futuro del archipiélago, como la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias, los servicios escolares de transporte y comedor o la estrategia de empleo para el periodo 2013-2020, entre otros. Conocemos ya a nuestra invitada de este domingo. Nuestra invitada es Claudina Morales Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Es licenciada en Pedagogía y su isla de procedencia es Fuerteventura. Bueno, Claudina Morales, ya lo han visto, diputada del Grupo Nacionalista Canario, diputada por la isla de Fuerteventura, integrado, como decimos, en ese Grupo Nacionalista. Buenos días, señora Morales, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por invitarme. Lo decíamos, de todos los cargos que ha ocupado, alcaldesa, diputada, ha sido también presidenta de Coalición Canaria, ¿cuál es el más difícil? El más difícil es un ayuntamiento, porque es la administración más cercana a los ciudadanos y por tanto muy pegada a la realidad y a los problemas de toda la gente. Y el momento más difícil es este, porque es precisamente cuando las administraciones tienen menos recursos, más dificultades y cuando la gente necesita más nuestro trabajo y nuestra ayuda. Y quizás este yo diría que es el momento más difícil para estar en la política, en una administración. Usted ha sido alcaldesa en varias etapas. Esta no tiene nada que ver con la anterior. Absolutamente nada que ver. De verdad, porque nosotros con unos recortes que también nos llegan a la administración, nosotros teníamos un presupuesto de 31 millones y tenemos ahora mismo alrededor de 18 millones. Por tanto, muchas cosas políticas que hacíamos desde el ayuntamiento hemos tenido que irlas suprimiendo, tenemos problemas para mantener lo que tenemos y es como decía cuando los ciudadanos, los vecinos necesitan más ayuda de la administración y por tanto combinar eso es muy difícil y es una época, yo creo que para todos es difícil porque tú también tienes la ilusión de que la administración sirva para sacar adelante a tu municipio, para ayudar a tus vecinos. ¿Y eso lo entiende la gente, lo entienden los vecinos de que hay que hacer el doble de cosas con la mitad de dinero? Yo creo que la gente sabe que estamos en una situación difícil, pero es verdad que no siempre, yo entiendo por qué, porque la gente tiene sus problemas y a alguien tiene que responsabilizar de la situación que también muy difícil que están viviendo muchas personas y buscan a alguien que le dé las soluciones, ¿no? Y entonces pues miran a quien tienes más cerca y a quien se supone que está ahí para eso, para darte salidas. Y no siempre, porque una institución como un ayuntamiento no diseñan las grandes políticas, no somos culpables de esta situación y tenemos pocos recursos y pocos mecanismos para salir de ella también. ¿Y la oposición colabora en este tipo de situaciones? Bueno, en la oposición realmente hay cuestiones en que a veces se intenta hacer política más que tener la cabeza fría y saber que esto es un problema de todos, pero en general en estos momentos yo creo que, estoy hablando del ayuntamiento, bueno, yo creo que medianamente responsables todos. Aquí en Canarias no podría decir lo mismo, yo creo que en Canarias la oposición, fundamentalmente el Partido Popular, está haciendo una política de demagogia, hace un discurso aquí en Canarias, exigiendo al gobierno de Canarias, primero lo que no exigían en el momento en que estaban gobernando, cuando estaban en la oposición al gobierno del Estado, y luego exigiéndole al gobierno de Canarias políticas que son debidas a los recortes que ellos han aplicado en Madrid y por tanto responsables de muchas de las situaciones que vivimos aquí en Canarias. Y desde luego no está haciendo una aportación constructiva y el ejemplo lo vimos el otro día en el debate del Estado de la Nacionalidad.
¿Por qué lo dice en esa parte? Porque vimos un debate donde el gobierno propuso una serie de medidas, 10 medidas en concreto. Hay que decir que estamos en una crisis internacional y por tanto nosotros somos algo minúsculo dentro de todo eso, con unas políticas marcadas por la Unión Europea que afectan a España y por tanto que nos afectan a nosotros, de recortes de la inversión o de control del déficit público fundamentalmente, pero sin políticas económicas, y eso nos afecta a nosotros. Y por tanto quiero decir que no somos responsables de esta situación. Dentro de este marco de dificultades económicas, con además una financiación del Estado hacia Canarias que se ha reducido enormemente, donde recibimos mucho menos dinero que la media del Estado, 800 millones de euros menos que lo que tendríamos que recibir del Estado. En ese contexto, el gobierno plantea 10 medidas que tienen que ver con medidas sociales en los colegios, en la sanidad, en la vivienda y en las políticas de empleo. Y otro paquete de medidas encaminadas a incentivar nuestra economía, porque si la economía no crece, no podemos hablar de generación de empleo. Esa generación de crédito a las pequeñas y medianas empresas. La generación de crédito a las pequeñas empresas. ¿Pero por qué dice usted que el Partido Popular tiene una política irresponsable en ese sentido? Porque en ese debate donde tú planteas políticas, no hay el Partido Popular no responde con iniciativa, de decir qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos, vamos a arrimar el hombro, sino con una crítica hacia el gobierno de Canarias, una crítica con esa demagogia. Lo que pasa es que el PP seguramente a lo mejor dice reciben menos dinero, pero no les gusta cómo gestionan ustedes el dinero que reciben. Sí, Digo, a lo mejor esa crítica va por ese lado. Sí, pero vamos a ver, hay dos elementos en los que se basa el Partido Popular en toda su crítica. De las dos cosas que no le gusta, una es la que estamos aquí hoy, la televisión canaria, que hay que decir, la televisión española, yo soy defensora de la televisión pública y la televisión española en Canarias, que conste. Pero digo, la televisión española en Canarias gasta más que la televisión pública canaria. ¿Por qué no cuestionan qué gastos se hacen en otros medios de comunicación? La televisión canaria es un medio que informa a los canarios. Es la televisión que menos cuesta de todas las comunidades autónomas. Y todas las comunidades autónomas tienen su televisión, todas las gobernadas por el Partido Popular. O sea, es esa demagogia a la que me refiero, hace una política lo del doble fuera, lenguaje, a lo que decía usted y antes. aquí hacemos otra. Y otra es la Policía Canaria. 50 efectivos de la Policía Canaria que están haciendo sus labores. Es decir, y estas son las dos únicas cuestiones que hablan del gasto del dinero, del despilfarro. Mire, yo cuando hablamos de la administración y de que hay que tirar la administración, es decir, cuando la mayoría del déficit público de las administraciones se concentra en el Estado y no ni en las comunidades autónomas ni en el ayuntamiento, por tanto, quien más endeudado está y quien más dinero debe es el Estado. Y le reclaman a los demás que hagan un ejercicio de contención del gasto, ¿por qué no se lo reclamamos a ellos? Cuando, o sea, me están cuestionando con la ley que están ahora en marcha, ha puesto el Partido Popular, de reforma de las administraciones locales. El papel de un alcalde, una alcaldesa, ¿y qué papel hacen las delegaciones del gobierno? Por ejemplo. O sea, no me pongan en el mismo papel, el papel que jugamos, en el mismo nivel, el papel que jugamos uno y que jugamos otro. Hablaba usted de dinero, el gobierno de Canarias ha cumplido con el déficit que se le ha marcado por parte del gobierno de España. Parece que puede haber una flexibilización de ese cumplimiento del déficit hacia España, de que haga menos recortes, y el gobierno de Canarias confía en que Madrid, bueno, pues flexibilice esa situación y que permita a la comunidad autónoma, una vez hechos los deberes, endeudarse más. Está hablando el consejero, esta semana lo hacía en sede parlamentaria, de 160 millones de euros extras que podían llegar a Canarias. Digo extras porque no son extras, sino es un dinero que puede llegar, que no está presupuestado. ¿En qué se lo gastaría usted si fuera presidenta del gobierno? Bueno, pues me la gastaría en lo que se viene gastando la mayoría del presupuesto. Un 70% del presupuesto de la comunidad autónoma se está gastando en políticas sociales. Y en eso me gastaría los 160 millones que vienen, que podrían venir si se flexibiliza las políticas de contención del gasto del déficit, ¿no? ¿En qué? Pues hay una de las medidas que presentaba el presidente que era el tema de las listas de espera en sanidad, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, el que la gente tenga, o sea, que podamos seguir teniendo una sanidad que dé respuesta a nuestros problemas de forma lo más inmediata posible. Y eso que en Canarias no estamos privatizando hospitales, no estamos, como están haciendo otros, cerrando hospitales o cerrando colegios. Por tanto, ahí tendríamos que hacer un esfuerzo por mantener esas políticas, ya digo, políticas sociales, sanidad, educación y
y políticas de bienestar social, ¿no? Fundamentalmente ahí. Y políticas también, nosotros teníamos unas políticas de empleo, porque la mejor política de empleo es que la economía crezca, pero mientras eso sucede tú tienes que hacer unas políticas que ayuden a paliar la situación de miles de personas. Y yo que estoy en un ayuntamiento también, cuando tú le ofreces a una persona que lleva sin trabajar mucho tiempo, 6 meses de trabajo, ustedes no saben lo que significa para la familia. Y a esas políticas de empleo que el gobierno nos recortó los 42 millones, le dedicaría otra parte importante. Estar con un político en esta mesa, además que es majorero en su caso, y no hablar del petróleo sería casi imperdonable. La situación del petróleo, dicen algunos políticos que se ve de manera distinta si se vive en Lanzarote o en Fuerteventura a que si se vive en Gran Canaria o se vive en Tenerife. ¿Qué ambiente se respira a fecha de hoy, Claudina Morales, en la isla de Fuerteventura con este asunto? Mira, un rechazo total y absoluto de toda la sociedad majorera, de todos los agentes sociales, políticos. Fíjese, un ejemplo... El otro día fueron los carnavales y como los carnavales, las murgas que son las que representan la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Todas las murgas, absolutamente todas las murgas, desde las murgas de la tercera edad, de las murgas de los niños pequeñitos, todas las murgas cantaron el no al petróleo. Invitamos a 2 murgas de Lanzarote, totalmente lo mismo. Por tanto, quiero decir, la sociedad majorera, la sociedad de la isla de Lanzarote, en su conjunto, están en contra del petróleo, porque peligra nuestra forma de vida. ¿Y cómo va a acabar todo esto? Porque el debate parece enquistado, el gobierno de España no cede, esas autorizaciones siguen adelante y el ciudadano de a pie se pregunta ¿en qué va a acabar todo esto? Yo espero que acabe bien por el bien del futuro de la isla de Lanzarote, Fuerteventura y de Canarias, no nos equivoquemos, esto afecta a toda Canarias y por tanto por el bien de todos. Yo lo que no me explico es que qué interés tiene el señor Soria en las prospecciones petrolíferas en Canarias. Vemos como dice que no a las prospecciones petrolíferas de Málaga, vemos como ha dicho que no a las prospecciones petrolíferas en Valencia, vemos como ha dicho que no a las prospecciones petrolíferas en Baleares, gobernadas por el Partido Popular y donde todos salen alabando la sensibilidad del señor Soria. ¿Y a qué achaca usted todo eso, esa negativa a esas comunidades, a ceder en las presiones políticas? Por los mismos motivos que nos negamos nosotros, por el tema del turismo y por el medio ambiente. Pues debe explicarlo el señor Soria, porque yo, desde luego, lo que se me ocurre, no sé si lo podría decir aquí, ¿qué intereses tiene el señor Soria en defender esto? ¿Y cómo se busca como única justificación? Porque desde luego ya no le sirven ni los puestos de trabajo porque no tiene argumentos. ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Dónde se crean? Eso sabemos que no es cierto. No le quedan argumentos de tipo económico y ahora los únicos argumentos es decir que el señor presidente en la intimidad le decía que si a las prospecciones, confirmando una vez más que mienten lo público y mienten lo privado. Y otra es decir que hay personas dentro de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura que trabajan en una gasolinera. Hombre, es un poco pobre para un debate tan importante para el futuro de Canarias y desde luego para Lanzarote y Fuerteventura. Esta semana hemos conocido los datos también en estas últimas semanas del diputado del Común. Se han llevado al Parlamento. Las principales quejas de los ciudadanos siguen siendo la justicia y la vivienda. ¿Qué valoración hace usted de todo eso? Y le pregunto, ¿sirve la institución para algo? El diputado del Común tiene que defender a los ciudadanos frente a las administraciones. Bueno, nos hace una radiografía de qué defectos somos o qué deficiencias son las que tenemos en las distintas administraciones y sobre qué temas. Por tanto, creo que es importante que todos estudiemos el informe del diputado común y busquemos soluciones a los problemas que plantean los ciudadanos. Y luego, como institución, es la única institución donde pueden dirigirse los ciudadanos cuando las administraciones no funcionan o no dan respuesta a sus necesidades a las que tienen derecho. Las administraciones están para servir a los ciudadanos y por tanto eso no lo debemos perder de vista nunca y es la institución donde se pueden agarrar para hacer valer sus derechos refiriéndonos a eso, a la política institucional. Nos quedan prácticamente 3 minutos de entrevista, hay 2 temas que quiero tocar. En ese informe se hablaba del tema de la vivienda, un drama social el que se está viviendo en todo el país. Sin entrar en hechos concretos, ¿cómo se acaba con el problema de los desahucios, Claudina Morales? Bueno, ahora mismo ha entrado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, una propuesta, además iniciativa ciudadana, que debe, en ese marco del debate en el Congreso, debemos tener una ley que proteja a los ciudadanos frente a los abusos de los bancos.
Es triste que haya sido la ciudadanía a través de este proyecto de ley, es triste que sea porque un abogado también ha presentado un recurso a la Unión Europea, que la propia Unión Europea nos diga a nosotros, diga, se está haciendo abusivo y que no haya sido el gobierno del Estado el que haya defendido a los ciudadanos. Pero bueno, estamos en ese proceso y tenemos que legislar para proteger a los ciudadanos frente a los abusos de los bancos. No se puede permitir que los ciudadanos sigan siendo desahuciados con una ley abusiva, que es que no solamente es que no puedas pagar y te quitan la vivienda, es que estás endeudado de por vida. Sí, que no puede ser. Te quitan la vivienda y al final tiene uno que todavía hacer frente a la hipoteca y es absolutamente imposible y es el drama que estamos viviendo a diario. Hablaba usted antes de lo difícil que es ser político en los tiempos que corren, de lo difícil que es gobernar sobre todo en los tiempos que corren, porque hay que hacer el doble con la mitad de dinero. En el tema de los desahucios hemos todos aprendido una palabra en este mes, escrache, es cuando el ciudadano se va a la puerta, a la casa del político para protestar, y yo le pregunto si esas medidas de presión cree que sirve para que la persona que entra en su casa, ese político, recapacite. Yo lo voy a hablar de generalidades en todos los ámbitos y en todas las profesiones, y esto no es una profesión, pero está uno desarrollando una actividad, muchas personas desarrollando una actividad, ¿no? Yo creo que yo tengo familia y mi familia, hay gente que lo está pasando muy mal, que si nosotros no somos ajenos a lo que está pasando, a lo que está pasando, claro, uno tiene padres, hermanos que pueden estar en el paro, yo tengo hermanos que están en el paro en estos momentos y que llevan mucho tiempo en el nadie paro. se imagina que hay un político, como usted acaba de decir, que tenga hermanos que estén en el paro. Yo tengo 2 hermanos que están en el paro y una cuñada y 2 sobrinos. Yo quiero decir que nosotros vivimos también en la realidad. Y estoy hablando a lo mejor de la política más cercana a los ciudadanos. Por tanto, quiero decir que nosotros somos parte de esta sociedad y estamos sufriendo, quiero decir, vemos lo que pasa, no somos ajenos a ello, ¿no? Y por tanto yo digo, cambiar nuestra actitud porque yo creo que todos en la medida de nuestras posibilidades estamos intentando hacer lo posible. Otra cosa es que nos equivoquemos, que nos equivocamos muchas veces. Otra cosa es que no demos con las soluciones. Otra cosa es que no dependa de nosotros las soluciones. Yo, sin justificar estas medidas, también entiendo que la gente esté quemada, se desespere y diga, ¿cómo lo puedo hacer? La gente está desesperada. Una última pregunta, no lo puedo pasar por alto esta semana, aunque no tiene que ver con la política canaria, y habla mucho del crédito de la gente en las instituciones. Imputada a la infanta Cristina por el caso no, bueno, hay una serie de delitos, el juez cree que ha podido cometer un presunto delito de tráfico de influencia. Esa es la poca credibilidad de la gente en las instituciones. ¿Es recuperable esa credibilidad? Yo creo que esa es una parte de la poca credibilidad, habría muchos factores. Ahora yo sí haría una reflexión. Si los que estamos ahora si los que estamos ahora vamos a no estar en la política, ¿quién estaría en la política? Yo hay cosas que me da mucho miedo. Con Castilla-La Mancha le quitan el sueldo a los diputados. ¿Quién puede dedicarse a la política si no tienes un sueldo? Los ricos, volvemos a la política de antes, a que los que tienen el dinero, los que tienen el control económico son los que estén en la política. Vamos a hacer una reflexión, hay que mejorar muchísimas cosas y somos culpables de muchísimas cosas, pero las alternativas, ¿cuál sería? ¿Quién manejaría esto? Igual sería mucho peor las otras alternativas. Seguramente como filosofía, ¿eh? Sí, no, como filosofía seguramente, pues como toda la vida seguramente las generalidades hacen que se cometan injusticias, que haya gente que no lo haya hecho bien no quiere decir que todo el que esté en la política desde luego vaya a aprovecharse, sino que hay muchísima gente que está trabajando por el bien y el interés general. Claudina Morales, muchísimas gracias. La voy a invitar a que se quede un instante con nosotros en este programa. Como saben nuestros espectadores, todas las semanas hacemos una segunda entrevista más informal, con preguntas más personales que nos ayudan a conocer un poquito mejor al resto de señorías del Parlamento. Un diputado no tiene ni hora ni día. El diputado está al pie del cañón siempre que el ciudadano se lo pida. Tengo una chica, una señora, que hace muchos años que está en casa, viene 2 veces a la semana y le estoy muy agradecida a ella. Con esta actividad que tengo, la verdad que muy pocas veces voy al supermercado, pero voy, me gusta mucho los sábados y los domingos ir a los mercadillos, porque creo que es una de las formas de potenciar nuestros productos y darlos a conocer. Depende de la marca, ¿no? 0,53, 0,75, cortado, suelo tomar más, con máximo 2. Mi gran pasión es la natación,
pero en este momento la verdad es que lo he abandonado un poco, le digo, vuelvo a repetir, por esta actividad. Me encanta comer en casa, pero también me encanta comer fuera, sobre todo cuando estamos en Tenerife, en los plenos, pues efectivamente tengo que comer, como fuera de casa. La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. El último fue Shakira, pero hace muchísimos años que vino a Gran Canaria y estaba yo de concejal en el ayuntamiento. Pero lo que más que esos conciertos, a mí lo más que me gusta es el Festival de Música de Gran Canaria. Bueno, pues esas eran las respuestas de nuestro cuestionario. Señora Morales, le pregunto, ¿usted lee mucho? Sí. No ¿y en papel o en formatos digitales? En los dos formatos. ¿Se acostumbra a leer en los formatos digitales? Sí, ahora mismo estoy en un libro, pero el formato digital es muy cómodo, porque uno que viaja, carga menos. Cargas menos y aprovechas más el tiempo, sí. Pero los dos ¿De libros históricos, de novela contemporánea? Me gustan mucho los históricos. La verdad que yo soy muy buena lectora, me gusta mucho, no tengo una... Pero ahora mismo me estoy leyendo el último del Ildefonso Falcón, que hace novelas históricas y me gusta muchísimo, sí. Señora Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, diputada por la isla de Fuerteventura. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y a ustedes invitarles a que estén una semana más con nosotros, recordarles que tienen esa dirección de correo electrónico parlamento@tvcanaria.tv. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier idea que nos quieran hacer llegar, por supuesto será bien recibida. Si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Feliz día, buenas tardes.